Bienvenidos una vez más al Mundo a través de Eli. En esta ocasión les voy a dejar un video sobre la estrategia de regreso a clases escalonada. En el caso de la educación media superior, el ciclo continuará con los jóvenes en casa hasta el 3 de julio y de inmediato entrarán las vacaciones reglamentarias. Pues bien, esta semana del 1 al 5 de junio será nuestra última semana de transmisiones para que inicie el verano divertido. Y en el caso de la secundaria, se aplicará el mismo corte de aprende en casa, aunque no entrarán a vacaciones de inmediato. El regreso magisterial será del 22 de junio al 17 de julio para la educación básica, mientras que los profesores de nivel media superior lo tendrán en un periodo del 6 al 31 de julio. Casi nos comenta. Si lo pueden poner un poquito más amplificado. Esta mañana presentamos el plan general de los lineamientos para el regreso a clases en la nueva normalidad. En estos 3 días yo lo que quiero es ir un poco más a detalle en los temas que más importan a la sociedad en general, a las madres y padres de familia, a las maestras y maestros, y principalmente a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Punto número 1, el regreso a clases en educación básica va a ser estando en semáforo verde, o sea, esa es la condición. Aquí tenemos fechas de referencia en caso de semáforo verde, y dice fechas de referencia, o sea, estamos yendo hacia allá, pero la condición, citando a un célebre vocero, es sí y solo sí tenemos el semáforo verde. La fecha de inicio de clases del ciclo escolar 2021 es el 10 de agosto, como ahí está especificado. El 10 de agosto empieza el ciclo 2021. El 10 de agosto inician clases, estando en verde, todas las escuelas de educación básica, que comprende inicial, preescolar, primaria y secundaria. 10 de agosto. Ahora, la semana que entra, el viernes 5 de junio, damos por concluido Aprende en Casa. Pero hay una serie de trabajos que tienen que hacer las maestras y los maestros, que le llamamos la carga administrativa, porque tienen que cerrar el curso de 19-20. Tienen que hacer la evaluación de cada uno de sus alumnas y alumnos, y el curso 19-20 va a terminar el 6 de julio, pero esto es por toda la carga que tienen que hacer los maestros y las maestras. En realidad, a partir del 6 de junio, ya las niñas y los niños no tendrán ningún contenido que vaya a ser después evaluado, o ninguna pregunta dentro de lo que se exhibe en televisión o internet, y la propia relación de las maestras y los maestros con las niñas y los niños va a variar, porque ya no va a ser de aprendizaje, sino en todo caso serían temas más orientados hacia la valoración de su trabajo. Entonces, concluye el ciclo escolar 19-20 e inicia el 2021 el 10 de agosto. Ese es un punto muy importante que quería yo señalar en educación básica. En educación media superior va a haber el inicio del ciclo 2021 con el curso remedial y la nivelación
de todos aquellos estudiantes que o no tenían internet o tenían problemas de que no pudieron cursar todas las materias, porque ahí no es como en educación básica de que un solo maestro, una sola maestra ve todas las materias, sino que ahí ya hay un maestro por materia. Entonces iniciarán con un curso remedial el 3 de agosto las personas que están en rezago. Y en educación superior hay un acuerdo de ANUYES, que es la organización que aglutina a las universidades públicas, de no iniciar el curso antes del 7 de septiembre. Entonces, lo más próximo que podrían iniciar el curso es el 7 de septiembre. Por ejemplo, la UNAM ya anunció que va a abrir el 21 de septiembre y esas decisiones son autónomas precisamente por tratarse de las universidades y del área de educación superior. Esto, en términos muy generales, es algo que quería aclarar porque ha habido preguntas al respecto. Entonces, se cierra el ciclo 19-20, hay una valoración del mismo por parte de las maestras y los maestros, y se inicia el ciclo 20-21 el día 10 de agosto en educación básica. Como ha tenido tanta demanda Aprende en Casa, hemos decidido crear el canal de televisión de la SEP, en donde vamos a tener contenidos educativos que complementen para todos los niños y niñas que quieran ver algún tema adicional, que complementen la educación que tienen en la escuela. Y durante el verano, ahí ven ustedes que Aprende en Casa termina el 5, van a continuar contenidos formativos, divertidos, lúdicos, todo el tiempo hasta llegar al curso remedial de inicio del ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Vamos a dar la palabra, Bianca Aguirre, Notimex, usted, Saturnino, usted, le vamos a dar la palabra a usted, por favor, y acá de este lado también. Ahí vamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bianca Aguirre de Notimex TV. Preguntarle, secretario, subsecretario, si el COVID-19 se transmite por la vía lactante, ya que hay un caso en San Luis Potosí acerca de un recién nacido que pues su mamá no era portadora, no es portadora del COVID-19 y sin embargo pues el niño nació con COVID. Eso por una parte, secretario de Educación, buenas noches. Preguntarle acerca de si se tiene contemplado, hay a nivel nacional 20% de escuelas que no cuentan con agua. Es muy importante, obviamente, para la higiene en esta pandemia. El 32% de las escuelas tienen agua solamente un par de días y el 23% la almacena en tinacos, en tambos. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar con esto? Si lo han tomado en cuenta. También saber sobre las fechas del Comipems, de este examen, cuándo van a ser y si se harán en las mismas sedes de aplicación que ya se tenían contempladas. Y finalmente, maestro Zoé, buenas noches. Usted comentaba acerca de los tapetes sanitizantes. ¿Es recomendable los arcos sanitizantes? Ya lo decía el doctor Hugo López-Gatell en alguna ocasión, pero hay empresas que están en este regreso a la nueva normalidad pensando si adquirirlos o no. Gracias. Muchas gracias. Si quieren, secretario. Bien, el tema del agua es un tema sumamente importante. De hecho, nosotros heredamos ese estado de cosas en las escuelas públicas y el señor presidente ya desde hace pues cerca de un año creó el programa La Escuela es Nuestra. Este es un programa en el cual se le están transfiriendo recursos a las escuelas para que puedan mejorar su infraestructura, mejorar su equipamiento, mantener la propia escuela
y ya llevamos un avance de 28,000 escuelas que han recibido su recurso. La meta próxima, en las próximas semanas, llegaremos a 47,000 escuelas. Y coincide mucho las escuelas que no tienen agua con estas escuelas, porque se le dio prioridad a las zonas de alta marginación y de muy alta marginación y las zonas indígenas. Entonces, buena parte de las escuelas que no tenían agua, con este recurso van a poder pues introducir agua potable, o van a poder levantar los baños, que son tan importantes. Le estamos haciendo una guía y lineamientos a las escuelas para que en aquellos casos extremos en donde no hay agua, pues se tenga agua que se traiga en tambos, que puedan establecerse mecanismos prácticos para que los niños y las niñas se puedan lavar continuamente las manos. Y estamos recomendándole a las escuelas que reciben el recurso de la escuela es nuestra, precisamente que una de las posibilidades que deben de explorar es darle prioridad al agua. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, los exámenes los vamos a separar para que no haya ningún tipo de problema con la congestión, con las colas, que luego son lo más complicado. Y se va a publicar todo esto y se va a dar a conocer las sedes, pero serían el 8 y 9 de agosto, que es un fin de semana, y el siguiente fin de semana 15 y 16 de agosto. Todo esto lo vamos a publicar tanto en nuestra página como en los medios para que esté informada pues toda la población estudiantil que quiera aplicarlos. Muchas gracias. Gracias, Bianca, por la pregunta. La pregunta concreta la respondo no. Esto se ha estudiado, en algún momento a lo largo de la epidemia, desde que empezó en China, se han presentado casos aparentemente de transmisión materno-infantil por la vía de la lactancia materna. Posteriormente ha sido estudiado de manera más formal y la conclusión científica hasta ahorita, el consenso científico mundial es que no se transmite el virus SARS-CoV-2 por la vía de la lactancia materna. Ahora, aprovecho la pregunta para comentar. La lactancia materna es un elemento extraordinariamente importante para garantizar la salud, no solamente del lactante en los primeros 6 meses de la vida, donde debe ser exclusiva, solo los niños de 6 meses o menos solo se deben alimentar al seno materno, sino que además debe continuar deseablemente hasta los 2 años de vida, obviamente complementada con otros alimentos. Y esto, hay extensísima literatura científica que muestra y demuestra que es un mecanismo de protección de la salud en general, para enfermedades infecciosas, para enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas que hoy están siendo la causa de las complicaciones de COVID, también tienen un elemento de protección. La historia de la lactancia materna. Para las mujeres, el dar lactancia materna, dar el pecho, es un factor protector del cáncer de mama. Es decir, es importantísimo. ¿Por qué lo menciono ahorita? Incitado por la amable pregunta, porque México tiene una de las más bajas porcentajes de inicio de lactancia materna y peor aún de sostenimiento de la lactancia materna. México en el mundo es de los países que menos logra sostener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años. De hecho, tiene los peores índices de América Latina. Y en estos tiempos del COVID, justo nos ha llamado la atención, no nos ha sorprendido, ver un fuerte empuje de las compañías productoras de leche, de los que se llaman fórmulas, justamente gracias, las fórmulas lácteas, y esto es contrario a un acuerdo global que existe desde 1981 que se llama el Código de Comercialización de Sucedáneos, y es un acuerdo
podríamos decir, ético, es un compromiso ético de los distintos gobiernos. Desde 1981, los gobiernos que son miembros, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, para no tener prácticas de promoción de los sucedáneos de la leche, que es como se conocen también, para que no disminuyan el estímulo para tener lactancia materna. Entonces, este es un reto mayúsculo de la salud pública, una más que se suma, igual que los alimentos no saludables, los productos ultraprocesados, que nos han llevado a la más grande epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes en el mundo entero. Es algo que estaremos trabajando. Sí. Maestro. Muchas gracias, Bianca. Y justo agradezco la pregunta porque es de esas cosas muy prácticas que hay que saber. Cuando se hace la autoevaluación, esta lista de comprobación de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, la primera tabla es justamente las medidas de ingeniería o estructurales. Y la segunda pregunta tiene que ver con esto. Y déjame leerla para que entendamos qué es lo que contestan las empresas. La segunda pregunta es: la empresa cuenta en los accesos al centro de trabajo con tapetes sanitizantes o alternativas similares, o en su caso se otorgan protectores desechables de calzado. Y específicamente le decimos allá a las empresas, no se recomienda el uso de arcos desinfectantes. Después las otras preguntas tienen que ver con los mismos tapetes, si los tapetes o sanitizantes se hacen con el hipoclorito de sodio con concentraciones del 0.5% y si se está reponiendo de manera constante. ¿Por qué es importante decirlo? Porque en este caso, esta lista de autocomprobación, esta autoevaluación, es también distinta por el tamaño de la empresa. Una planta que tiene más de 250 trabajadores, que puede llegar a tener 1,000 trabajadores, pues tenemos que ser todavía más rigurosos y son más los puntos de comprobación. Cada vez que se hace más pequeña la empresa, no es que se relajen las medidas, simplemente son menos puntos de comprobación. Pero en ese caso específico no se está planteando que haya arcos desinfectantes o estos arcos sanitizantes. Muchas gracias. Liz, y usted, por favor. Ya habíamos dicho que usted, ¿verdad? Entonces antes que usted, el compañero. Liz, el compañero y usted. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Doctor Hugo López de Gatell, hace un par de días en Diario Basta sacamos un reportaje acerca de las personas que tienen artritis. Llevan ya 2 meses sin recibir sus terapias, vacunas, medicamentos, este tipo de personas que tienen esta enfermedad, pues está viendo mermada pues ya su salud. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues obviamente están preocupados. Ese es por un lado para usted y para otra para el maestro Zoe Robledo. Dice que hay confianza que las empresas lleven estos protocolos de seguridad y de limpieza, pero de no llevarlos a cabo, ¿qué tipo de sanciones podrían tener? Gracias. Muchas gracias. Si quieres, Zoe, contestar y ahorita abordamos este otro. Correcto. Primero, a la hora de hacer la autoevaluación y que se declara bajo protesta de decir verdad, es decir, antes de que se pueda enviar la evaluación, se está estableciendo que la persona que le envía sabe que está bajo protesta de decir verdad. Acepta también 2 cosas. Por un lado, que haya acompañamiento, asesoría por parte del Seguro Social. También que puede haber por parte de otras autoridades, y lo hemos hablado con muchos gobiernos estatales, y que las propias cámaras han estado poniendo a disposición del seguro la posibilidad de ellos también contribuir en estas inspecciones. También la Secretaría del Trabajo nos ha informado que se tuvieron una autorización presupuestal para llegar a hacer 5,000 verificaciones. Eso ya tiene una implicación distinta. Lo mismo la COFEPRIS. Y en el caso del Seguro Social, aunque es un mecanismo que puede ser un poco más lento, se tarda unos días más, es que a partir del monitoreo de las incapacidades, es decir, cada vez que veamos que en un centro de trabajo empieza a haber muchas incapacidades por enfermedad respiratoria o el permiso COVID, pues entonces tendríamos que entrar. Pero ese es en el caso, digamos, de incumplimiento. Ahora, cuando se hace la autoevaluación para poder trabajar, se acepta que en caso, porque así está en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 y luego el adendum del 15, que se acepta y se reconoce que en caso de incumplimiento se procede a la clausura.
Es muy similar a lo que ocurre con la Ley de Confianza Ciudadana, en donde a partir de mecanismos aleatorios se confía en que todos tengan en norma y en regla sus disposiciones, en aquel caso, por ejemplo, de protección civil y demás, pero que si hay una inspección por este mecanismo aleatorio, pues entonces se clausura. Entonces son varias partes, pero creemos que lo mejor, y además así ha estado ocurriendo, es que las propias empresas envían evidencia muchas veces, como estas que vimos, que ellos nos las enviaron, de ya estamos cumpliendo. Ellos tienen necesidad en muchos casos de poder echar a andar su planta productiva de manera gradual, progresiva, con porcentajes, no la totalidad de su plantilla, pero en cualquiera de los casos es importante que sigan. Entonces, es ese equilibrio entre la autoevaluación, la autorregulación y el cumplimiento, y ahí la parte clave es también los trabajadores, que si los trabajadores tienen evidencia de que hay algo ausente que puede ponerlos en riesgo, pues entonces denuncia. Gracias, maestro Robledo. Una noticia emergente positiva. La razón por la que no vino el secretario de Salud es porque el doctor Jorge Alcocer es porque quiso personalmente atender a los padres de los niños con cáncer que estaban planteando una serie de peticiones en la Secretaría de Salud, y haya estado toda esta tarde, y en este momento me informa que ya se resolvió un punto de acuerdo que va a permitir transitar hacia adelante de una manera colaborativa. Perdón, ¿cuál fue el punto de todo el pliego petitorio? ¿Cuál fue el punto que Vamos a ver, lo único que me dijo es ya se resolvió, se levanta el plantón y mañana yo creo que lo podemos informar. Sobre esto nada más le propongo, Liz, voy a leer con atención el reportaje del diario Basta y mañana lo abordamos para abordarlo de manera más extensa. Por favor, usted. Buenas tardes, subsecretario, buenas tardes, secretario de Educación Pública y maestro Robledo. Yo vine hace 3 semanas, no sé si se acuerde, ¿de acuerdo, doctor? Le vine a plantear lo del regreso a clases y pues obviamente relacionaba un video de allá de China, y obviamente como existe la buena relación con el pueblo chino, yo le quería mostrar este video al secretario de Educación Pública. Son 44 segundos del video de un protocolo de cómo se recibe un alumno, al parecer creo es del nivel básico, y pues obviamente cómo se recibe el alumno. Sí, lo conocí. Es en China. Entonces, pues yo no le vengo a decir que pues lo hagan así, ¿no? Pero por lo menos pienso que sí sería algo considerable. Bueno, también contemplando lo que usted acabó de mencionar ahorita, exponiendo, ¿cómo vamos a llegar al semáforo verde, ¿no? También estoy dudando un poquito en ese sentido, pero por lo menos yo pienso que sí sería algo también ahorita lo que comentó mi compañera, y obviamente también lo del agua es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo si no se tienen agua, pues cómo se van a lavar pues las manos claro, los alumnos, ¿no? Gracias. Entonces, nada más le quería externar esto, y obviamente pues también a ver si ya habría a lo mejor un contacto con autoridades que están implementando pues este protocolo. Muchísimas gracias. Gracias. Yo le agradezco mucho esa aportación. De hecho, conozco el video y en efecto así reciben a un alumno. No sé si reciban a todos los alumnos de todas las escuelas. Todo lo que hagamos en México lo tenemos que multiplicar por 237,000 escuelas. Entonces es muy importante hacer cosas que van en estricto sentido de la protección de la salud de las niñas y los niños, de las maestras y los maestros, pero muchas otras cosas en realidad no son necesarias. Hoy en la mañana mostraba otro país que dibujó unos cuadros con gis en el piso y puso a los niños y les dijo: de aquí no salen. Nuestra postura sobre el regreso a clases, en primer lugar, y esto lo tengo que subrayar cuantas veces sea necesario, es cuando el semáforo esté en verde. Cuando el semáforo esté en verde,
todas las actividades van a estar liberadas de cualquier tipo de restricción sanitaria. Todas. O sea, cuando el semáforo esté en verde se va a poder ir al fútbol, al béisbol, al cine, a un restaurante, una cafetería, a hacer reuniones familiares. Y va a ser el momento en que las restricciones sanitarias se levantan y obviamente queda la nueva cultura que tenemos que hacer propia de cuidados para no solo este tema del COVID, sino cualquier otro futuro. Entonces, en las escuelas, por eso estamos haciendo hincapié en el agua y el jabón. Yo le he preguntado mucho al doctor que ¿qué es mejor? ¿Poner gel en las escuelas o agua y jabón? Y su respuesta es agua y jabón. Agua y jabón. Entonces hay que insistir en eso. Luego ha dicho otras cosas muy interesantes para el sector educativo. Dice, por ejemplo, si en una cubeta en donde tienes agua y jabón y estás limpiando, le echas cloro, según tú, para potenciar la mezcla, en realidad lo que haces es inhibirla. Ya estoy metiéndome en sus terrenos. No, está excelente, excelente. Se ve la compenetración intersectorial. Entonces, todo este tipo de cosas van a venir en una guía que le estamos preparando a todas las escuelas, y con la Secretaría de Salud va a haber un entrenamiento formal para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. No vamos a hacer cosas sofisticadas, vamos a hacer cosas efectivas, pero que sean realizables, porque muchas veces por tratar de hacer muchas cosas sofisticadas no se llega a la esencia, y la esencia es la salud de las niñas, los niños y los maestros y maestras. ¿También el docente estaría capacitado, secretario? Sí, este entrenamiento formal es para el Consejo Participativo de Salud. Una de las cosas que acordamos cuando el sábado 14 de marzo anunciamos que se iba a dar el receso escolar, fue que el receso fuera una semana después, o sea, el 23 de marzo, para tener una semana de preparación. Por decir algo, en esa semana se le dijo a todos los niños y niñas: agarren sus libros de texto y llévenselos a sus casas y me estudian esto y van a hacer este tipo de trabajo. Se les dieron las guías a los niños para trabajar en casa. Otra de las cosas que se hizo fue crear en todas las escuelas consejos, comités de participación en salud. Esto es un comité que va a ser permanente en la escuela y está constituido tanto por maestras y maestros como por madres y padres de familia. Y las escuelas que por alguna razón no lo hicieron, lo van a hacer ahora al regresar, para tomar en sus manos todo el tema de la sanidad. Y participan, y afortunadamente uno de los grandes, digamos, beneficios que hemos obtenido de esta educación a distancia es la compenetración, la corresponsabilidad, de nuevo, de madres y padres de familia en la educación de sus hijos y en la escuela, porque ya estaba muy apartado. Entonces lo habíamos metido en la Constitución como una aspiración de que hubiera corresponsabilidad, y hoy tenemos ya ese avance tan importante. Muchas gracias, secretario. Son las 20 horas, ya no nos da tiempo, mañana empezamos con ustedes y hasta aquí terminamos. Muchas gracias.